Achi, me parece que por tu condición bilingüe no podemos obviar tu llegada al inglés. Y quería que nos contaras un poco cómo llegó tu familia a Estados Unidos. Nosotros llegamos de Cuba en 1963, vinimos por bote. En ese entonces no le decían balseros, le decían boteros a la gente que venía de Cuba en las lanchas. Éramos 44 personas en una lancha de 28 pies, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Llegamos a Miami y en ese entonces Miami todavía estaba como que absorbiendo el shock de esta cascada de cubanos que le había caído encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, las escuelas no estaban nada preparadas para absorber a toda esta gente y empezaron a construir una serie de trailers que ponían en los parqueos de las escuelas para crear estas clases portátiles, ¿no? Mi primera clase en Miami, primer grado, todos éramos cubanos en la clase. En la clase entera éramos todos refugiados. Las dos maestras eran cubanas. O sea, nadie ahí hablaba inglés, básicamente. Ni se hacía el más mínimo esfuerzo para hablar inglés. A mí me hacía gracia porque cuando llegaban los supervisores que eran americanos, entonces todo el mundo cambiaba, ¿no? Buena primera, here we are, children, y nosotros, ¿qué es eso de children? Fue un gran shock. Entonces, al próximo año, para el segundo grado, mis padres se habían mudado para Terre Haute, Indiana. Y ahí la situación era completamente contraria. Eran todos americanos, con la excepción de como 7 o 8 de nosotros que éramos parte de un resettlement program, un programa para refugiados. Y pues fue, tú sabes, inglés a patadas, ¿no? Porque ahí no había opción, ahí tenías que aprender a hablar inglés o, ¿sabes? Te hacían la vida imposible. En realidad, no sé cuándo es que llegó un momento en el que me sentía así cómoda, pero sé que al próximo año, cuando llegamos a Michigan City, que es donde yo en realidad paso la mayor parte de mi niñez, al norte de Indiana, en la costa del lago Michigan, ya yo me sentía completamente cómoda en el inglés, no tenía, ¿sabe?, ningún miedo a hablarlo, o ¿sabe?, que era el caso en el segundo grado. Ya me sentía, ¿sabe?, capaz de escribir, de hecho escribía poesía en inglés. En un momento ahí hubo una transición en la cual el inglés se convirtió en mi lengua franca, ¿no? Pero yo creo que lo que hace mi situación verdaderamente única fue mi papá. Mis padres, como muchos cubanos, pensaban que iban a regresar. ¿Por qué no? Toda la historia de Cuba es una serie de intervenciones por parte de Estados Unidos. Y siempre, ¿sabes? Nada dura en la historia de Cuba. Todo es una cuestión de 1 año y medio, 2 años, 3 años, 7, algo así. Así que nadie se imaginó que la revolución would just keep on going. Es como el Energizer Bunny, ¿no? Entonces mi papá tenía una idea muy práctica, que es que teníamos que saber hablar español y funcionar en español, pues como íbamos a regresar, teníamos que poder retomar esa vida en Cuba, y esa vida iba a ser en español. Yo era la mayor, así que todos los experimentos se hicieron conmigo, que incluyeron, ¿sabes?, tutores, etcétera. Cuando yo cumplí 15 años, mi regalo de los 15... Cuando yo cumplí 15 años, la moda en Miami era tirar estas fiestas extraordinarias, donde, tú sabes, exhumaban a Borges para que viniera y tirar un verso, ese tipo de cosas, ¿no? Orquestas así, ¿no? Y mis padres estaban horrorizados con eso, más que no podían realmente pagar por nada así. Así que yo dije que yo lo que quería era ir a Latinoamérica. Y entonces mi papá arregló para que yo fuera a una escuela un verano
en México, en Saltillo. Y yo me porté muy bien ese verano, lo que permitió que mandaran a un primo conmigo el próximo año, el verano siguiente, a los 16, mi primo Pedro Javier vino conmigo, pero ese verano duramos 2 días en la escuela. Inmediatamente salimos e hicimos un viaje a Botella hasta la frontera con Colombia. En un par de mocosos, tú sabes, locos, por todo Centroamérica. Llamamos a mis padres y, o sea, era cuestión de llamar para pagar allá, ¿no? You just held out the phone, hacías así mientras ellos gritaban, ¡te vamos a matar! ¡No vas a poder ver el sol otra vez! En fin, pero la idea era mantener el español, mantener el español, mantener el español. Mi papá era realmente tiránico. Si él te oía en la casa hablando inglés, ¿sabes? Acababa contigo. Él también era pesadísimo cuando venía a la conversación, porque tú estabas hablando con él, metías la pata y él te corregía en medio de la conversación. Tú decías, ok, but that's not my point. Y él decía, ese no es mi punto. Oh. Pero, por supuesto que ahora estoy muy agradecida con él, ¿no? Porque sin ese tipo de énfasis y de obsesión, jamás y nunca hablaría yo el español también como lo hablo. Eso es realmente producto de la locura de mi papá. Y así, cuando ya terminas el colegio, ¿qué estudiaste en la universidad? Yo empecé con periodismo. Yo he sido editora del periódico en la secundaria. Me interesaba, me fascinaba la idea del periodismo como una manera de cambiar el mundo, hacer el mundo mejor, ¿no? Era una especie de activismo en mi mente. Y también esto es un poco, ¿sabes? Post-Watergate y las revelaciones del Washington Post. Así que era, ¿sabes? Muy de mi generación pensar así. Fui a Franklin College por 1 año y medio. Y después me trasladé para Indiana University, que tiene un programa de periodismo fenomenal. Pero no terminé. Nunca terminé mi bachelor's. En un momento dado me enamoré, me mudé para Chicago. Dije, para carajo con todo eso. Y ya. Y no regresé otra vez a la universidad hasta casi 10 años después, cuando regresé para hacer un master's. Pero sigo sin BA, así que... ¿Y el master's era en...? En creative writing, yeah. Y así cuando te mudas a Chicago, comienzas a trabajar en varios periódicos, en el Chicago Sun, en medios alternativos, después entraste en el Chicago Tribune. Y de lo que leí, trabajaste ahí en distintas secciones del periódico del 91 al 2002. En el 2001 recibiste un Pulitzer conjunto en la categoría de periodismo explicativo por la serie Gateway to Gridlock, que era sobre el sistema de tráfico aéreo en Estados Unidos. Yeah, super exciting, huh? Well, seguro que lo hicieron sonar bien. Lo que te quería preguntar es todos esos años de experiencia en el periodismo, ¿se trasladaron luego a la literatura? ¿Te dejó algo que te... Oh, yeah, absolutamente. Varias cosas, en realidad. Yo cuando llego a Chicago empiezo a trabajar por la prensa alternativa. Estaba trabajando diferentes periódicos, periódico gay, periódico el Chicago Reader, etc. Terminé trabajando en el Tribune a través de una serie de accidentes, really. No fue algo planificado. Y en realidad me quedé con ellos bastante tiempo. Yo estuve con ellos hasta el 2005, creo. Y después, de hecho, mantuve la relación y sigo de vez en cuando, hago alguna contribución. Pero el periodismo enseña varias cosas, por lo menos a mí, ¿no? Una es cómo buscar información, que suena tan básico, ¿no? Pero mucha gente se queda así completamente pasmeada cuando se ven con una pregunta, no saben dónde empezar. Y esto era antes del internet, así que no tenías la oportunidad de ir slowest thing in the universe, ¿no? Tenías que realmente contemplar cuáles eran los recursos que existían para la pregunta que tú tenías. Lo otro era
cómo hacer preguntas de personas, ¿sabes? De las fuentes, ¿no? No suena como algo que es necesario para la literatura, pero de hecho sí, porque yo creo que la mejor literatura, la mejor poesía en realidad tiene investigación, tiene alguna especie de material fuera de la experiencia del autor. Entonces aprendes a hacer preguntas, te das cuenta que no hay ninguna pregunta que es estúpida, todas las preguntas son válidas. También cómo hacer orden del caos de toda esa información. Eso es muy importante. Y escribir claramente. Yo creo que el periodismo para mí fue crucial en todo eso. También me puso en contacto con una pila de mundos que quizás no hubiera sido tan fácil integrar, ¿no? Uno tiene la libretica esa y es como una especie de licencia para entrar en todo tipo de lugares y hacer preguntas de todo tipo de gente. ¿Sabe? Fue por el Chicago Sun-Times que yo paso 2 días con Borges en la Universidad de Chicago, pero igualmente fue por el Chicago Sun-Times que me pasé una semana en los disturbios puertorriqueños del oeste de la ciudad, con la gente que también eran miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y de una pila de grupos radicales puertorriqueños, que a la vez contacto con esa gente me radicalizó a mí en cierta manera y me hizo ver el mundo de diferentes formas. Y igual con muchas de las cosas que yo hacía para el periódico gay, eran otros mundos, otras maneras. O sea, yo tenía una pregunta, yo tenía una curiosidad y tenía licencia para ir y buscar esa información y empaparme en eso de una manera muy íntima. You know, genial. Para mí fue una experiencia verdaderamente especial. ¿Y nos puedes contar de ese encuentro con Borges? Oh, el encuentro con Borges fue fantástico. Lo trajeron a la Universidad de Chicago y me mandaron a mí y a otro periodista, se llama Jorge Casuso, a hacerle la entrevista a Borges. Y todo el mundo en la Universidad de Chicago estaba partido con Borges, ¿no? Todo el mundo estaba desesperadamente tratando de impresionar a Borges. Y Borges estaba harto. Aún más harta estaba María Kodama, la que era entonces la secretaria de Borges. Y no sé quién fue el genio que se le ocurrió que lo que había que hacer con Borges era llevarlo a ver una exhibición de los vikingos en el Museo de Historia Natural de Chicago. Así que imagínate, abrieron el museo especialmente para Borges como a las 7:30 de la mañana y era un espectáculo, ¿no? Porque era el profesor, tú sabes, super groovy, se paraba enfrente de la exhibición y le describía a Borges lo que había en la exhibición y Borges hacía, ajá, y le hacía 3 o 4 preguntas que por supuesto el tipo no podía contestar. Y era una cosa tan absurda, tan ridícula. Y en un momento el muchacho que estaba conmigo, Jorge, dice, como que se cuela por al lado y toca uno de los tantos barcos, ¿no?, que tenían de los vikingos y hace algún comentario y Borges como que hace ¡pum! Y se hace socio de Jorge y empiezan a tocar los barcos y la exhibición. Por supuesto que el director del museo se estaba muriendo porque todas estas cosas eran súper valiosas y aquí hay un ciego, ¿sabes? Manhandling, todo esto. Pero no, fue genial. El tipo realmente muy agradable, muy suave. Intercambiamos cartas por años después de eso. Así que fue muy linda el encuentro. Yeah. Y lo primero que tú comenzaste a publicar fue poesía, así que me imagino que encontrarte con Borges y poder hablar. Oh, genial. Pero ¿sabes? La mitad de lo que hablamos no se usó en la entrevista, porque en una entrevista del periódico son 750 palabras, ¿no? Así que era en la sección de español y todavía no contaba suficiente como para, no sé, fue bien raro. Hicieron el artículo se publicó en una sección que tenía el Sun-Times en ese entonces, que era puramente en español, y creo que se hizo una especie de sumario en inglés, pero aún más, ¿sabes?, breve el artículo. Así que fue siempre fascinante ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, empecé con poesía.
Bien, eso te quería preguntar. Ya en el 83 publicas en una antología que saca University of Texas Press, A Woman of Her Word. Y luego a lo largo de muchísimos años publicas en distintas antologías, se te conoce como poeta, pero recién en el 2009 sacas tu primer libro, tu primera colección. Pero fue un chapbook, un chiquitico. Tú sabes, lo que pasó fue que en un momento yo dejo de escribir poesía por completo. Y de hecho me sentía bien incómoda cuando la gente decía que era poeta, porque consideraba que como no estaba produciendo nada, era algo un poco falso, ¿no? Me sentía como tremendo fraude. Lawrence Schimmel, que es un editor de poesía y un viejo amigo mío, venía a mi casa todos los años, se quedaba conmigo durante una conferencia de ciencia ficción, algo por el estilo, al que él iba todos los años. Entonces él se quedaba conmigo, hacíamos la visita, que esto y lo otro. Y un año él me dice, chica, ¿y qué pasa con tu poesía? Y yo le dije, nada, hace años que no escribo, no hago nada. Y dice, pero ¿dónde está, sabes, lo viejo, lo anterior? Y yo dije, bueno, imagínate, estas libretas. Bueno, yo le entregué a él una pila de libretas, así, un burujón de libretas. Y él fue quien hizo el chapbook. Yo me enteré de lo que había en el chapbook cuando él me lo manda ya en Galleys para que yo aprobara el libro. Entonces, y de hecho tuvimos tomó mucho tiempo que yo aprobara el libro porque sentía otra vez que estaba dando una falsa impresión. Pero en ese entonces tuve una conversación súper interesante con Ellen Bryant Voigt, que es una gran poeta en inglés. Y ella, yo estaba escribiendo ficción, etcétera, y ella me decía, tu prosa es tan poética, yo no entiendo por qué dejaste de escribir poesía. Y yo le dije, mira, no fue una decisión que yo tomé, simplemente la musa se me desapareció. Y ella me dice, ¿y cómo tú escribes? ¿Cómo escribo? Dice, ¿tú escribes a mano o tú escribes en computadora? Y yo le dije, bueno, no, yo escribo en computadora. Y me dice, ¿y cómo es tu escritorio? Y dije, ¿cómo? Dice, no, literalmente, ¿cómo es el arreglo, la arquitectura de tu escritorio? Y dije, bueno, no, nada, yo tengo una mesa, la computadora, el monitor, el teclado, y generalmente hay libros y libretas por todos lados. Y me dice ella, ¿y dónde está el espacio en tu escritorio para escribir a mano? Y dije, no hay, yo nunca escribo a mano. Y me dice, por eso es que no escribes poesía. Y yo dije, ¿what? Y me dice, ese es el problema que tienes, por eso es que no escribes poesía. Entonces, regresé a casa, lo cambié todo, me creé un espacio para poder escribir a mano. Y fue tan fuerte, porque hace como un chorro, fue como una manguera. Y empecé a escribir poesía de nuevo. Entonces ahí me sentí cómoda con sacar el libro. De hecho, en este momento estoy trabajando en una colección de poesía, pero no un chapbook, una verdadera colección. Y me siento súper feliz con haber regresado a la poesía, tener esa oportunidad otra vez. Le debo mucho a Ellen por ese tip, que es una cosa tan sencilla y tan práctica, pero es verdad. ¿Sabes? Me doy cuenta que toda la producción mía de poesía empieza a mano. Claro que después le hago la transferencia a la computadora y juego, ¿sabes? Toda la edición ocurre en la computadora, pero lo original siempre me viene, ¿Y ese poema que escribiste de madrugada acá fue a mano también? Está a mano también, sí, a mano, Sí, escribí un poema en la noche de su llegada a Nueva York. La primera noche que estuve aquí, hace 2 días. Me quería meter ya en la narrativa así. Tu primer libro de cuentos se llama We Came All the Way from Cuba, So You Could Dress Like This. Que es y que se publicó en 1994 por Kleist Press. Algunos de esos cuentos ya habían aparecido en otras revistas, en revistas literarias.
Lo que quería es que nos contaras un poco cómo fue el proceso de armar el libro y que nos hablaras de ese editorial. El proceso, esa es mi tesis de mi master's, con la edición del cuento titular. Y realmente fue una cosa tan absurda. O sea, yo hago la tesis, decido que bueno, se me ocurre este otro cuento, decido que bueno, que quizás es un libro, y llamo a Sarah Schulman, una escritora buenísima americana, que era amiga mía, que nos conocíamos del Michigan Women's Music Festival, un gran festival de lesbianas en el estado de Michigan, que ocurría todos los años en Casa al Carajo, tú sabes, era así como meterte, ¿sabes?, jungla adentro, ¿vale?, buscar este lugar, ¿no? De hecho, yo jamás había visto a Sarah con ropa, porque siempre nos conocíamos y nos veíamos en este festival, y todo el mundo andaba medio desnudo en este festival, except for this one. Y yo era fácil de encontrar, la que tiene la camiseta negra. Entonces, Sarah siempre me decía, cuando tú decidas publicar, háblame, yo te voy a ayudar, me encanta tu obra, etc. Así que llamo a Sarah y le digo, oye, creo que tengo algo, quiero mandártelo, etc. Y ella me dice, no, ven a Boston. Hay una conferencia de escritores gay, voy a estar ahí 3 días, nos encontramos, va a ser genial, tú me das el manuscrito. Yo imprimo 2 manuscritos, pensando, uno para Sarah, y esto era, ¿sabes?, en los tiempos pre-internet, ¿no? Y yo estaba medio enamorado de un editor que se llama Michael Dennis, que trabajaba en St. Martin's Press, que tenía fama de publicar cierto tipo de escritores, y yo pensaba que yo podía ser uno de esos. Y pensé, bueno, quizás estará Michael Dennis, you know. Y voy a Boston, me paso 3 días en esta conferencia y jamás doy con Sarah. O sea, parece que nuestros intereses eran completamente diferentes, o yo simplemente no la reconocía vestida. Y entonces, pero cada vez que iba a una presentación me encontraba con este tipo que se llama Doug, oh God, mátame, no me acuerdo, el ex amante de Tim Miller, el perfumero. Y yo veía a este tipo Doug en todos los lugares, y él sabía que yo estaba en búsqueda de Sarah. Y el último día caemos Doug y yo en la misma conferencia de nuevo. Había un panel, estaba la editora Felice Newman de Cleas, y estaba Charlotte Sheedy, una agente literaria muy importante, y varias otras personas. Bueno, y al fin de la conferencia yo estaba en shock de que no me había dado con Sarah. Pero Doug había oído todo mi cuento, que esto y lo otro. Sabía un poco de mi obra por Tim, pero nunca había leído nada mío. Y al final de la sesión, él me agarra por la mano y me dice, ven acá, te quiero presentar a alguien. Y pum, me presenta a Charlotte y le dice, Charlotte, esta es la escritora de la que te estaba hablando. Agarra mi manuscrito que yo tenía para Sarah, le dice, and this is the manuscript, este es el manuscrito. Y Charlotte, oh, encantada, que esto y lo otro. Y Felice ve todo esto, cree que es gran cosa, y viene y dice, ¿hay otra copia de ese manuscrito? Como Doug se encargó ahí de repartir para todo el mundo, y me dijo, oye, nada, y todo el mundo regresa a sus respectivas ciudades, y yo le mando por correo a Sarah el manuscrito. A ella no le gustó, pero Felice me escribe instantáneamente y me dice, nos encantaría publicar este libro, pero queremos hacer un contrato de 2 libros, uno para una novela. Y yo, ¿sabes?, como mierda, sin hablar con agente ni con nadie, le digo, sure, wow, vamos, dale, ¿por qué no? Y en eso entra Charlotte y me llama y me dice, oye, nos encantó el manuscrito, queremos hacerlo. Y yo le digo, no importa, gracias, ya yo resolví aquí con Cleas. Y ella me dice, oh my God, déjame hacer las negociaciones aquí, y mira, ni te voy a cobrar, ¿sabes? Y dije, bueno, ok. Ella se mete en eso. Bueno, todo regresó, el contrato regresó con, ¿sabes?, los porcentajes y los números completamente diferentes gracias a ella, ¿no? Y el contrato pedía una novela que yo jamás en la vida tenía intención de escribir.
y arrogantemente, de hecho, le decía a la gente, ¿por qué? ¿Por qué tengo que escribir una novela? Borges jamás ha escrito una novela. Nada, y salió el libro, tuvo muy buena crítica. CLIAS fue realmente una experiencia fantástica. Me mandaron de gira como por 6 semanas. Todo el mundo, era una locura. ¿Sabes? El lunes te levantabas y dabas un recital en, tú sabes, una librería chicana radical en el medio de, ¿sabes?, Texas. El miércoles estabas en Nuevo México en la librería feminista, y no había un tipo ni por casualidad en la audiencia. ¿Sabes? El viernes estabas sentada al lado de Michael Dennis en alguna panel, una cosa así de mundos, diferentes mundos constantemente chocando, ¿no? Y al principio me acuerdo que trataba de buscar pasajes, ¿no?, apropiados para cada audiencia. Al final dije, esto es una tortura, ¿sabes? Voy a tirar lo mismo ahí, que breguen ellos. Y nada, yo, ¿sabes?, seguía escribiendo mis cuentos, mis poesías, que esto y lo otro, y por fin Charlotte me llama y me dice, oye, ¿y cómo va la novela? Y yo dije, no, yo no tengo la más mínima intención de escribir una novela. Y me dice, no, bueno, es que estás contratada para escribir una novela. Y yo dije, sí, pero no tiene fecha, ¿sabes? Yo estoy libre. Y ella me dice, sí, bueno, es que si tú no escribes la novela, entonces pues jamás te van a publicar otra vez en la vida. Así que contempla la novela. Oh, God. Así que me fui para el Virginia Center for the Arts, que es una especie de colonia de escritores, y me llevé una pila de libros, ¿sabes?, para estudiar cómo se construía una novela. Y decidí usar como arquitectura Bastard Out of Carolina, de Dorothy Allison. El Virginia Center for the Arts, ¿sabes?, tiene estudios para artistas plásticos, para escritores, para fotógrafos, etc. El estudio mío estaba repleto de todos estos dibujos y diagramas que yo había hecho de Bastard Out of Carolina. Cada vez que venían gente, ¿sabes?, en estos tours que le daban para que dieran plata para nosotros, los pobres artistas, siempre pensaban que yo era una especie de plástica, porque no había nada escrito, no había, ¿sabes?, todo era puro esto. Años después conocí a Dorothy y le hice el cuento de cómo ella me ayudó, ¿no?, con ese libro. Y ella se rió y me dijo, ese libro tiene tantos problemas. Y yo dije, oh, God. Bueno, lo absorbí, they're great problems to have. Pero, entonces, lo que descubrí, o sea, para mí la novela era imposible, una obligación. Y entonces, lo que descubrí en el proceso fue que me encantaba escribir una novela. Crear el mundo de la novela, sostener la relación con la novela, ¿sabes? Fue descubrir otro aspecto de mí misma, otro mundo, otra manera de pensar. Me encantó. Nadie tuvo que forzarme a escribir más. Yo... esa novela que estás hablando tú es Memory Mambo. Memory Mambo, yeah. Que ya agarra ciertos temas que están presentes en el primer libro de cuentos, sobre todo de tu universo cubano, ¿no? Que de alguna manera se vuelve también un destino literario tuyo, porque Cuba siempre está presente. Cuba, bueno, es la pesadilla de todo cubano, Cuba. Hay un momento bien interesante en Memory Mambo cuando estás hablando de la familia que quisiera citar. Dice, then there's the difference between blood cousins, like the ones in Cuba and cousins in exile. We're stuck with blood Cubans, with blood cousins. Cousins in exile are different. They're the cousins we never had, something far more vital than just substitutes for the ones left in Cuba. Y el tercer capítulo de esa novela se traduce y se publica en una antología que se llama Mi Sagrada Familia en Cuba en el 2004. Y en el prólogo de Daisy Cue Fernández, ella habla de la importancia de la familia
en la literatura cubana desde Cecilia Valdés en adelante, ¿no? Quería que nos contaras un poco cómo está representada en Mary Mambo la gran familia cubana y la familia de Juani, la protagonista de la novela. Bueno, digamos, la arquitectura de la familia de Juani se parece mucho a la mía, ¿no? No es una novela autobiográfica ni por casualidad, pero cuando nosotros llegamos de Cuba, la familia nuestra se quedó en Cuba. O sea, los primos se quedaron en Cuba. Entonces, y el segundo año que estuvimos en Estados Unidos, estábamos en un programa de refugiados, donde estábamos rodeados por otros cubanos que estaban en exactamente la misma situación, ¿no? Que habían dejado los abuelos, los primos, los tíos, etc. Y como que ese vacío se fue llenando por esta misma gente, ¿no? La mitad de mis primos no son primos. Son gente con quien yo me crié, que como que hicieron ese rol para mí. Me hace gracia porque yo siempre hablo de que si mi prima Maggie, que mi primo Eduardo, que este otro. Y con mis amigas y mis compañeras americanas siempre están como que, how many cousins do you have? Exactamente, infinito, un número así infinito. You know? Fui una vez con mi ex esposa a Europa y tuvimos que hacer paradas en Madrid y en Barcelona a ver primos, ¿no? Y entonces cuando por fin vamos para París, ella me dice, dime por favor que no hay ni por casualidad un primo en París. No, en París no hay nadie, no te preocupes, no vas a tener que bregar con nadie, todo está bien, etcétera. Llego a París, mi mamá me llama y dice, óyeme, tú vas a ir a ver a tu tío Bernard, ¿no? ¿Cómo? Dice, tu tío Bernard y tus primos están... Y yo digo, oh my God, se me había olvidado por completo. Por supuesto que Bernard no es mi tío, ni sus hijos mis primos, pero eran de esa gente con la que, ¿sabes? La fiesta de cumpleaños, por supuesto, estaban, you know? Michelle, Elizabeth, Bernardito y Bernard, y la mujer, Eva, que es mexicana, así que complica un poco la situación. Of course, nosotros íbamos a todas las fiestas de ellos. Por supuesto que para las Navidades todos lo celebrábamos juntos. ¿Sabes? Esta especie de familia que se crea, y en el caso mío fue una familia que se crea entre los cubanos que están dispersados por todo el norte de Indiana, ¿no? Entonces, cada fin de semana, la reunión, por no decir la fiesta, se hacía en casa de alguien, ¿no? Esta semana vamos a Hammond, a casa de los Peláez. La semana que viene vamos a South Bend, a casa de los González. Y era así, ¿no? Entonces, el juego de dominó, ¿sabes? Los niños juntos mientras... Y era sin supervisión, así que éramos los salvajes, ¿no? Siempre haciendo nuestros experimentos y unas cosas. Por supuesto que nos veíamos como primos también, por esas y porque estábamos experimentando la misma experiencia de asimilación a Estados Unidos y a las normas norteamericanas. Y teníamos los mismos conflictos con nuestros padres, ¿no? Así que era una relación diferente a otras relaciones por causa de eso. Y era diferente a otros latinoamericanos porque teníamos, primero de todo, el mito de Cuba, ¿sabes? Cuba, el Edén, donde todo era perfecto antes de la revolución. Y esa vida que se nos negó en Cuba, ¿no? Negó, ¿ok? Entre comillas. Pero también teníamos los padres que sufrían, ¿sabes? La misma nostalgia, los mismos niveles de amargura, de desplazamiento, de desubicación, ¿no? Era diferente que, ¿sabes? Tenías amigos mexicanos, tenías amigos argentinos, ellos tenían sus propias cosas, pero no eran como las de nosotros. Así que
eran cosas que compartíamos y eso nos hacía familia. Esos traumas, esos procesos, esos vacíos. Y eso está muy presente en Memory Mambo, pero también está otro elemento que también recorre tu obra, que es el tema de la identidad sexual. Pero diferente. Porque la cuestión con la situación con Cuba siempre ha sido cuestionamiento de qué quiere decir esto para mí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para mí? Que es una verdadera pregunta, o por lo menos lo fue por mucho tiempo para mí. Mientras que yo creo que con la cuestión sexual, para mí fue muy fácil. O sea, yo nunca... Para nada, you know? Para mí me parecía muy natural y yo lo acepté muy fácilmente. De hecho, ni me gusta usar la palabra acepté, porque no hubo un momento en el que no sentí que era lo que era, you know? Así que, yeah. Pero en esa novela de la gran familia cubana está esta protagonista que es lesbiana, que Juani. no es lo que usualmente se lee en la narrativa sobre la familia cubana, ¿no? Right. Y ahí te quiero llevar a la otra pregunta. Me sorprendió mucho porque en mi cabeza, y creo que en la de mucha gente que no es cubana, está el tema de la homosexualidad muy ligado a la figura de Reinaldo Arenas y Antes que anochezca. Y encuentro varios textos tuyos con temática queer publicados en Cuba. Entonces quería que nos contaras un poco cómo se dio eso y cómo se trata el tema de lo queer ahora mismo en Cuba. Bueno, lo queer en Cuba está muy de moda en este momento. Así que acaban de sacar una antología, de hecho, sobre cuentos lésbicos, y la mitad de los escritores eran tipos heterosexuales que escribieron. O sea, ese tipo de cosas me molesta de una manera horrible. Pero bueno, está muy de moda. Yo creo que tiene que ver mucho, es reacción todavía que no se ha bregado, no se ha lidiado socialmente realmente a ningún nivel de profundidad con lo que pasó en los 60 con el UMAP y después las discriminaciones contra los homosexuales durante los años 70, lo que le dicen el quinquenio gris. Hay toda una generación de gays cubanos mayor que yo, un poco mayor que yo, que están traumatizados, ¿no? Que están completamente traumatizados por este periodo que hay en la historia cubana. Gente que tiene muchos problemas con la noción de la comunidad gay, en parte porque fueron traicionados dentro de su propia comunidad, fueron entregados, fueron entrapados por amantes, ¿sabe? O por lo menos tenían el miedo ese muy fuertemente. Y esa gente todavía juega su rol en Cuba y sus traumas son terribles. Pero creo que las generaciones después la situación es más suave en muchos sentidos. Yo creo que mira, lo que pasa en Cuba en este preciso momento es que como no hay sociedad cívica en Cuba, sociedad civil, no se pueden discutir estas cosas a nivel de derechos civiles. Entonces se describen, se hablan a nivel médico, cuando se viene, por ejemplo, a ver con los transexuales, se habla a nivel político, cuando viene a ver con turistas de afuera, y a nivel económico, a nivel de que hay un problema, y yo creo que es generacional más que nada, que sigue, que persiste. Es obvio en lo que acaba de ocurrir ahora con la nueva Constitución, no sé si ustedes saben, pero la nueva Constitución, entre otras cosas, traía un artículo que hacía legal la unión entre personas del mismo género, así que lo que ellos creo que le decían el matrimonio igualitario.
Tremenda frase. Y el artículo estaba promovido, entre otras personas, por Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que es una gran promovedora de la igualdad para los homosexuales y los bisexuales y los pansexuales y todos los otros sexuales. Pero de que hay un cierto performance en ese activismo de parte de ella, es obvio en que ella, la hija del ex dirigente, sobrina del ex todopoderoso, no pudo lograr que se hiciera ley. De hecho, se quita el artículo antes de la aprobación de la Constitución. Hubo mucha protesta de parte de las iglesias evangélicas, pentecostales, la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, esas entidades en Cuba, para mí, anyway, no tienen tanta influencia a nivel social, tienen influencia a nivel político porque el gobierno depende de ellos para ciertos servicios que el gobierno ya no puede administrar. Entonces, ¿es una reflexión del pueblo cubano que ocurre esto? Yo no creo que ese es el caso, pero es una reflexión del gobierno cubano y de quién está encargado de Cuba. O sea, todavía hay muchas momias que están en posiciones muy poderosas en Cuba. ¿Sabe? ¿Qué pasará con Cuba? Es un gran misterio. Y yo creo que la mayoría de la gente en Cuba, para serte sincera, yo creo que están cansadas con el tema de la homosexualidad. Ya es como que harta, you know? I don't know. You know. Aquí las comunidades cubanas, ya la situación es súper suave. A mí nadie le importa, really, nadie le importa. Aunque también hay cosas que a mí me fascinan. Vi una película el año pasado, ¿cómo se llamaba? Una película cubana, hecha en Cuba pero independiente, no a través del ICAIC. El tipo que, ayúdame, manda, el tipo que se mete las cenizas de la mamá como si fuera cocaína, ¿cómo se llama? Lucas como Sara, Sara como Lucas, algo así. Bueno, en fin, una película cubana en la que el protagonista es un tipo heterosexual, blanco, típico. El tema de la película no tiene nada que ver con la cultura gay, con gente gay, etc. Sin embargo, todo el ambiente de la película es gay. El mejor amigo es un travesti. Las fiestas están repletas de gente gay. ¿Sabes? Fue fascinante ver esto. ¿Sabes? Una película que no tiene nada que ver con gays, con un ambiente completamente gay, personajes secundarios y terciarios que se llaman, Lucas como Sara, vale. Super gay, super normalizado, a un nivel completamente, aún más allá de mucho de lo que se ve en el cine americano. Es really bastante interesante para mí verlo. No sé lo que quiere decir, pero sí creo que indica que las generaciones más jóvenes, nada de esto les va a importar un carajo, ¿sabes? Que esto es cuestión de esperar que cambie ahí un poco, ¿sabes? Que el tiempo tomará, se encargará de resolver muchos de estos líos, no sé. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Ya ni me acuerdo. Pero quería volver un poquito al momento en que sale Marilyn Mambo, que es del 96. Ganó el premio Lambda. Yeah. ¿Cómo se recibió en ese momento? Porque me parece que la literatura latina, donde a veces te meten, o la cubana americana, no topaba esos temas para nada. No, pero sí, la literatura cubana siempre ha tocado esos temas. A mí, desde Hombre sin Mujer, a principios del siglo XX adelante, a mí siempre ha habido una presencia homosexual en la literatura cubana. Yo no puedo hablar de literaturas de otros países latinoamericanos con esa, ¿sabes? Pero la literatura cubana siempre ha, en alguna manera u otra, incluido el tema explícitamente o implícitamente. ¿Sabes? ¿De quién estamos hablando cuando estamos hablando de los grandes escritores del siglo XX de Cuba?
A mí me hace gracia. De hecho, la revolución, a quien promueve como los grandes escritores del siglo XX de Cuba, una pila de maricones, ¿no? A mí, yay, ¿no? Pero Lezama Lima, Virgilio Piñera, Dulce María Loinás, a mí, por favor, ahí todo el mundo está partido. Reinaldo. Y Reinaldo, ¿sabes? Reinaldo para mí es muy especial. Reinaldo para mí es especial porque yo tenía una relación con Reinaldo, ¿sabes? Y yo me acerqué a la obra de él de una manera muy personal. Yo conozco a Reinaldo casi al principio de los 80, no te puedo decir exactamente cuándo, pero en una fiesta que yo voy a Nueva York, Pedro Monge, que es está muy involucrado en lo que es el teatro cubano-americano, me invita a una fiesta en su casa, está Reinaldo, que estuvo 10 minutos. Nos conocemos, intercambiamos teléfonos. Yo en realidad no sabía mucho de él en ese momento. Regresé a Chicago, ¿sabes? Rastreé, busqué la obra de él. Y entonces empezamos. Esto era una locura. Había una línea aérea que se llamaba Mark Air, que iba de Chicago a Nueva York y regresaba por $100. Viaje completo. ¿Sabes? Una línea aérea cual básicamente tú te sentabas, te abrochabas el cinturón y rezabas, ¿ok? O sea, no te daban ni un maní, ¿ok? Y los vuelos siempre eran a las 1000 de la noche. Pero bueno, llegaba a Nueva York, él y yo nos encontrábamos, nos íbamos a un café en Henry Street, donde un café chino que estaba abierto 24 horas, nos sentábamos a compartir unos fideos con salsa de maní y estábamos hasta las 6, las 7 de la mañana hablando. Él se desaparecía, yo me iba a ver a otros amigos, dormía en casa de quien fuera, nos volvíamos a reunir, ¿sabes? Por la tarde, entonces yo me iba el sábado por la noche. Eso lo hicimos, no sé, 6, 7 veces a través de como 3 o 4 años. Así que la obra de él, ¿sabes? Tenía esta cosa especial en que yo lo conocía. Yo no me daba cuenta, ¿sabes? En ese momento que él era Reinaldo Arena, you know? Él era rey, you know? Y para mí era una persona, era una manera de ser gay a lo cubano, en Cuba, experiencia que yo no tenía. ¿Sabes? Yo lo veía a él como una especie de quien yo podía haber sido, porque compartíamos ciertas cosas, ¿no? Ninguno de los dos nos podemos callar. ¿Sabes? Él era una persona muy directa, insoportable a cierto punto, brillante, conmigo siempre muy cariñoso. Yo sé que la gente dice que él era imposible y muy frío y que esto y lo otro, pero él conmigo siempre fue muy lindo. O sea, yo era una mocosa, ¿ok? Vamos a también estar claros, ¿ok? Pero, y una persona especial, ¿sabes? Para mí. Perdimos contacto en un momento y él, cuando estaba muriendo de SIDA, tuvimos una conversación final, pero ya para ese entonces él estaba tan amargado, estaba tan mal. Pero su obra es especial y es especial para mí, pero también creo que objetivamente su obra es especial. Su obra es brillante, es fuerte. Hay un libro de él al que yo regreso cada 2 o 3 años, así sin fallo, que es El Palacio de las Mofetas Blancas. Ese libro para mí es, no sé, es entrar en otro mundo, en otras posibilidades. La poesía de él no me mata, no me da gran afecto, pero la prosa de la narrativa de él siempre me afecta, me trastorna, me
me lleva a otros lugares. Y en fin, eso es lo que uno quiere que haga la literatura, ¿no? Que te transporte. ¿Y se leían entre ustedes? Sí, nos leíamos. A él le gustaba más mi poesía que mi prosa. Mi prosa estaba bastante inmadura en ese entonces. Pero a él le encantaba la poesía. Pero yo tenía siempre que traducírsela, porque yo en ese entonces no escribía nada en español. Solo escribía en inglés. Y él nunca llegó a entender el inglés muy bien. El inglés de él siempre era un desastre. Y él también tenía cierta resistencia. Él como que no quería. You know? Así que yo me sentaba ahí y le hacía las traducciones, que también eran, ¿sabes? Tremendo proceso, porque el español mío tampoco estaba tan fuerte en ese entonces. Y entonces él me iba corrigiendo el español mientras yo trataba de explicar. Así que, oh, God. Pero ya. En el siguiente libro que publicaste, que fue el Days of Awe, bueno, hay una serie de temas que ya voy a volver, pero también hay una serie de homenajes directos y velados a autores canónicos cubanos, ¿no? Entre ellos está esa mención a Celestino, está Reinaldo Elena, está Cabrera Infante, está Eliseo Diego, está Nicolás Guillén, está Dulce María Loinaz, está Gastón Barquera. Piñero, Virgilio. Quería que nos hablaras un poco de esa tradición literaria cubana, de esos autores tan importantes, tan fuertes, y si tú te sientes ahora parte de esa tradición o si te sientes parte de otras tradiciones. Bueno, Days of Awe es un libro de retorno. Yo regreso a Cuba en 1995 por primera vez como adulta y estuve casi 3 semanas en Cuba. ¿Sabes? Hice todas esas cosas que hacen la gente cuando regresan a Cuba por primera vez de adulto, ¿no? Vas a la casa donde estuvieron tus padres, ¿sabes? Llevas a los primos a comer, ¿sabes? Tomas fotos enfrente de todos los lugares icónicos, etcétera, etcétera. Pero yo regresé de Cuba en el 95 pensando, siempre había querido regresar a Cuba, siempre había querido volver, siempre quería ver lo que era Cuba, siempre quería mi propia experiencia de Cuba en lugar de la experiencia mediada por mis padres, ¿no? Porque Cuba solamente existía a través de mis padres. Entonces yo quería mi experiencia con Cuba, yo quería ver Cuba, yo quería oler a Cuba. Y regreso y tengo todas esas experiencias, me empato con mi prima y que esto y lo otro. Y yo regreso de Cuba en el 95 pensando, soy cubana-americana, no soy cubana, soy cubana-americana y quizás porque no me crié en Miami, porque me crié entre verdaderos americanos, quizás, maybe, peut-être, soy aún más americana que cubana. Entonces, en 1997, viene Tania Bruguera a Chicago. Y teníamos una pila de amigos en común y entre una cosa y la otra salimos a almorzar ella y yo, a conocernos. Y yo le pregunto, chica, ¿qué tú haces aquí? En fin, bueno, ella no sé qué quería quedar, ni ¿sabes? Todo lo demás. ¿Qué tú haces aquí? Y ella muy atrevidamente me dice, this is a great line, me dice, yo vine en busca de mi destino. Y ahí yo caigo con un plomo. Y estuvimos juntas como por 8 años. Pero Tania nunca quiso quedarse. Así que la relación requería que yo fuera a Cuba. Y que fuera a Cuba por largos tiempos. Y entonces ahí empieza este viaje mío a Cuba, que es diferente porque, ¿sabes? De buena primera tengo una vida íntima que ocurre en español. Que hasta ese momento nunca había ocurrido. Todas mis relaciones habían sido con americanos o con latinos que hablaban en inglés.
O sea, la primera vez que me acosté con una persona de habla hispana, no fue Tania, fue una argentina, una escritora argentina, y ella en medio de todo dice, ¡ay Dios! Y yo me quedé así como que, oh, that means oh God, you know. Y tuve que, porque no tenía claro que sabía lo que quería decir, ¡ay Dios! Pero en el contexto no existía ¡ay Dios! Existía oh God, you know. Y, come on, roll with me here. y como que, ¿sabes? Estaba segura que mis padres me estaban mirando porque ese ay Dios solamente existía en este contexto familiar, ¿no? Nada tan atrevido, ¿no? Pero, y de buena manera tenía una vida íntima, doméstica, que existía en español, de buena primera, ¿sabes? Estaba en La Habana por meses a la vez. Así que tenía que desarrollar una rutina diaria, una vida diaria en La Habana, ¿sabes? Y me acuerdo que los grandes ajustes, yo me acuerdo cuando Tania y yo empezamos, nos hablábamos mucho por teléfono antes de yo ir a La Habana y ella me decía, bueno, ¿y qué hiciste, sabes? ¿Qué hiciste hoy? Y yo le decía, oh, bueno, yo fui a trabajo, fui al gimnasio, fui a la tintorería, salí a comer con tal persona, miré una película, que esto y lo otro, y yo decía, ¿y tú? Y ella me decía, yo compré un bombillo. Y yo me quedaba así como que, ¿really? ¿Hiciste una cosa el día entero? Claro, cuando llego yo a La Habana entiendo por qué le tomó el día entero comprar el bombillo, porque primero de todo, cuando sales por la puerta, la viejita de adelante necesita que tú le hagas tal cosa, así que tú vas y le ayudas con tal cosa, entonces ella insiste en darte un café, ya estás 45 minutos con la viejita, entonces, ¿sabes? Cuando llegas al fin de la esquina, alguien necesita que te encuentras con alguien que no has visto en tanto tiempo, así que estás ahí media hora más, entonces, ¿sabes? En fin, ¿qué has hecho el día entero? Compraste un bombillo, ¿sabes? Y empecé a tener este otro ritmo en mi vida, esta otra vida con Tania, ¿no? Y a moverme en estos otros círculos. Aunque lo interesante del caso es que cuando yo fui en el 95, yo entro automáticamente a un nivel de cultura que ella en ese entonces no tenía, ¿sabes? Una de las primeras personas que yo conozco es Abel Prieto, que en ese entonces es el presidente de la Unión, ¿no? de Escritores y Artistas, de UNEAC. Después llega a ser el ministro de Cultura. Soy yo quien presenta a Tania a Abel, que es absurdo, debía haber sido al revés, ¿no? Pero siendo la de afuera, yo entro a un nivel de privilegio completamente diferente al de ella, aunque ella es era bastante privilegiada también dentro del contexto cubano. Pero esa relación me acerca a Cuba de una manera completamente inesperada, de una manera con un acceso a cosas completamente fuera de lo que yo me podía haber imaginado, porque no solamente es que, ¿sabes?, los tipos del barrio me conocían y yo los conocía a ellos, sino que también estaba Tania ahí para explicar, para dar contexto, para compartir. Y, o sea, yo jamás y nunca me imaginé que yo pertenecía a Cuba durante estos tiempos, ¿no? Porque, en fin, yo tenía mi pasaporte americano, yo me podía ir cuando quería, yo tenía dólares, yo tenía, otra vez, ese nivel de privilegio, ¿no? Pero fue una experiencia, bueno, estaré siempre agradecida con Tania por esos años, porque eso me acercó a Cuba de una manera muy diferente. Y yo llegué a tener mi propia relación con Cuba. De hecho, después de Tania, yo sigo con mi relación con Cuba, digamos, ¿no? Y con mis propias amistades y con mis propias actividades en Cuba. Pero sin Tania eso nunca hubiera ocurrido. Eso fue muy importante. Y también esta novela es la novela que como formaliza mucho de mis
mi manera de pensar como judía escribir esta novela, hacer las investigaciones sobre eso, que también tuvo, me puso en Cuba por meses, ¿no? Esa investigación de los criptojudíos cubanos es larguísima, ¿no? Yeah, Cuando estaba leyendo decía esta página debió significar 2 meses de investigación. Exacto, y las locuras, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso fue, realmente magnífico, realmente especial. Yeah. Y en el momento en que estabas viviendo en Cuba haciendo la investigación, sale una antología en el 93 que se llama Estatuas de Sal. Oh, yeah. Pienso yo, la primera donde se incluyen a escritoras del exilio. Sí, es la primera. ¿Qué significó estar ahí y más adelante para que pudiera salir este libro ya publicado por Cuba en español? Bueno, ese librito es un poquitico más complicado. Pero bueno, Estatuas de Sal. Estatuas de Sal. Tú sabes que en el momento yo no me di cuenta de la importancia, realmente. Y me acuerdo que lo que ocurrió fue muy sencillo. En un momento Abel dice, tú debes conocer a Mirta Yáñez. Ella está haciendo esta antología. Esta es su dirección, este es su teléfono. Vete. Esto fue en el 95, fue antes de yo conocer a Tania. Y en ese primer viaje, que fue por invitación a una conferencia, yo era una invitada formal de Cuba, me pusieron un chofer, que el tipo tenía así cara de espía. O sea, que no importaba dónde yo lo llevara, todo el mundo me decía, güey. Yo inicialmente no me daba cuenta de nada de esto. Yo así, Jaime, you know. Y me acuerdo que cuando llego a casa de Mirta Yáñez, ¿sabes? Hay un calor infernal. Le toco en la puerta. Ella le tira un ojo así a este tipo y me dice, tú entras, él no. Y yo entro y digo, ¿y por qué no? Y me dice, ese es un come mierda, chivato, no hijo de puta, que esto y lo otro. Y yo, oh, wow, ok, aprender aquí. Nada, y Mirta me pidió el cuento, yo se lo di, no lo pensé ni 2 veces. No se me ocurrió que había importancia. O sea, era como una antología más entre las tantas que me habían publicado, yo no. Y ella no lo pudo leer porque estaba en inglés. Alguien tuvo que traducirlo más tarde, pero me acuerdo que ella me dijo, estoy segura que está genial. Y yo, how do you know? You know? Y nada, me dijo que me lo iba a publicar sin haberlo leído. Y yo me quedé así como que, esto no es muy profesional. Pero nada, sale el libro y me quedé fascinada con el libro. Realmente es un libro que tuvo su impacto y fue muy importante. Muy importante. Lo que la gente no se acuerda el por qué se hace ese proyecto. Y es muy sencillo. Es que durante el periodo especial, la economía, ¿no? Catástrofe. El ministerio no tenía 1 kilo para publicar a nadie. Y tenían que publicar porque los escritores estaban desesperados por ser publicados. Y en el 94, yo tengo la copia de este anuario, hacen un anuario. El anuario simplemente dice Ministerio de Cultura, anuario 1994. Publican 100 escritores, 94 hombres, 8 negros en Cuba. 94 hombres, 8 negros. O sea, el grito que se pegó ahí cuando sale este libro fue espectacular. Y hay una cubana exiliada en Argentina que pone la plata para Estatuas de Sal. Y se aprueba porque es una manera de resolver muchos problemas. You know? Va a calmar ahí a media humanidad. Y estando consciente de la cuestión racial, también hay más gente de color, más mujeres de color en Estatuas de Sal que lo que representaba el anuario. Así que en Estatuas de Sal realmente internamente fue una corrección. No fue un momento de lucidez o de querer, ¿sabe? Presentar o, ¿sabe? De alguna manera realmente poner el foco en estas escritoras mujeres, sino fue una reacción
a que habían ignorado por completo a las mujeres. Y entonces había que corregir este problema y se da la oportunidad para corregir el problema. Y después, bueno, hicieron una segunda edición porque el libro desapareció. Básicamente hicieron la presentación y más nunca se vio el libro ese. No llegó a las librerías porque desapareció. Se hace una segunda edición. Para mí fue lindo estar incluido entre esas cosas, pero en el momento yo honestamente no le di la importancia, ¿sabes? Fue después, cuando me di cuenta del impacto del libro, que realmente como que me tocó, you know? Este librito fue también una corrección. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy escribiendo Days of Awe, el ministerio y la UNIAC y todo lo demás, muy súper, ¿sabes? Helpful, ¿no? Me ayudaron cantidad, ¿sabes? Me dieron acceso a todo tipo de cosas para poder hacer mis investigaciones. Todo muy lindo. Y Abel se empeña que se va a publicar Days of Awe en español. Se va a publicar en Cuba. Él, antes que yo termino la novela, empieza negociaciones con Random House para que le den derechos para una edición especial, particular para Cuba. Y todo este tiempo yo le decía, a ver, en realidad tú debes leer el libro primero. Y él me decía, no, yo estoy seguro que el libro va a ser un fenómeno, que esto lo otro, no, en el libro, esto lo vamos a publicar en Cuba, bla, bla, bla. Y de hecho, él y yo hicimos varias lecturas privadas que yo leía de Days of Awe y él leía de la novela de él, no me acuerdo, El vuelo del gato, que estaba también. Y todo nos llevamos muy bien, todo genial, fantástico. Entonces, por fin, yo termino la novela, se la mando. Él, por supuesto, no la puede leer, así que se la entrega a un comité ahí de bilingües. Y me acuerdo que estoy yo en casa un día y toco el teléfono, contesto. Es una llamada collect de Abel Prieto, which is amazing. El ministro de Cuba llamando collect, para decirme que desafortunadamente no se puede publicar Days of Awe en Cuba. Y yo digo, problema político. Y me dice, es que la manera que tú describes a Fidel en dos diferentes ocasiones es imposible publicar. Really? ¿Cuál es eso? Hay una escena en Days of Awe en la cual el padre de la protagonista va a un río y en el río está Fidel nadando y sale del río y mira al papá de la protagonista y el pene del papá de la protagonista está marcado, no circuncisión, sino está marcado. Y Fidel le pregunta, ¿qué te pasó? Y me dice, a ver, eso es imposible. Y yo digo, pero bueno, no hay nada erótico en esa escena. Es una escena de curiosidad entre niños. Y él me dice, no, es que Fidel no puede mirar al pene de otro hombre. Ok. Vale. Fidel no puede mirar el pene de otro hombre. I remember that. Entonces hay otro momento en el cual Fidel está haciendo pull-ups, no ejercicio, y que está basado en una foto que yo vi. La descripción de la barriga de Fidel es que es como gelatina. Y él me dice que Fidel no puede tener una barriga de gelatina. Y yo dije, imagínate, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿sabes? No hay lío. Yo no voy a cambiar el libro, no voy a quitar esas escenas. Y me dice, no, y yo no te he pedido que la cambie, así que no. O sea, la integridad de tu novela está completa, etc. Pero él estaba empeñado en publicarme anyway. Y entonces me dice, vamos a hacer otra cosa. Y entonces me pidió unos cuentos y me tomó una eternidad dárselos. Pero bueno, entonces hicimos este librito. Pero otra corrección. Así que... Hay un cuento en este libro donde hay una poeta que llega a Cuba y va a visitar
a un poeta muy importante de Cuba como para que le dé la bendición de que está acogida la literatura, ¿no? Y este poeta de la patria acepta a la mujer, pero le dice que hay un problema con el idioma. Quería que nos pudieras hablar un poquito de ese debate que plantea el cuento. Bueno, el poeta está basado en dos personas de verdad. La primera vez que voy a Cuba, pues a mí me presentan una pila de gente que después descubro yo son importantes. Yo en ese momento no sabía quién coño eran, ¿no? Pero en ese momento había un gran debate sobre la cuestión del idioma, porque habían empezado a leer, a explorar la idea de los cubanos americanos, ¿no? Porque nosotros teníamos la posibilidad de hacer la salvación económica en ese momento. ¿Qué hacer con nosotros? ¿No? ¿Qué hacer con nosotros que nos identificábamos como cubanos, pero escribíamos en un idioma que estaba afuera, etcétera? Para mí el debate era absurdo, siempre fue absurdo. ¿Sabes? José Martí, cuando vivía en Estados Unidos, firmaba su nombre Joseph Martí. José Martí escribía en inglés, tanto como escribía en español. Si uno va a los archivos del Baltimore Sun y buscas José Martí, aparecen como 300 artículos que él escribió en inglés. ¿Sabes? Que en Cuba eso no cuenta, me fascina. ¿Cómo es posible? ¿No? Para mí el primer cubano americano fue José Martí. Él pasó mucho más tiempo, de hecho, en Estados Unidos que lo que pasó en Cuba. Porque cada vez que ponía pie en Cuba, o lo encarcelaban o lo deportaban, o lo mataban. Así que la pregunta para mí era absolutamente loca, pero había mucha fiebre con esto. Y me acuerdo que una tarde estuve en casa de uno de estos grandes poetas, ¿sabes? Poetas de la patria. Me preguntó si yo escribía en español. Y yo dije, no, yo escribo en inglés, ¿sabes? En español. Y él me dijo, bueno, pero cuando tú escribes en español, realmente tú lo que haces es escribir en inglés y entonces traducir. Y yo dije, no. Cuando yo escribo en español, escribo en español. Y como que no le gustó la respuesta y me dice, bueno, pero ¿en qué idioma tú piensas? Y yo dije, bueno, depende, ¿no? Porque si estoy más de 3 días en Cuba, cambio de canal, ¿no? Pienso en español. O lógicamente, cuando estoy en Estados Unidos, pienso en inglés. Y él no estaba satisfecho con eso tampoco. Me pregunta, chica, ¿y en qué idioma tú sueñas? No tengo la menor idea en qué idioma sueño, ¿sabes? Pero a mí, páginas se escribieron sobre este tema, de que si éramos de adentro, si éramos de afuera, que, ¿sabes? De dónde contábamos. Yo personalmente siempre he pensado que la literatura se enriquece con la representación de muchos más escritores, ¿no? Un país tan pequeño como Cuba, yo sé que Cuba se cree que es un continente, pero es pequeño, es una bobería. Cuba gana con contar a Oscar Hijuelos. O sea, Cuba gana con incluir a Cristina García. Cuba gana con tener a Marga Gómez en esa lista, ¿no? Todas esas personas van enriqueciendo, más que los mismos escritores y los mismos artistas se leen, se miran, se oyen, ¿sabes? No es como que la gente en Cuba solamente está leyendo en Cuba y se está influenciando por lo que está pasando solo entre las páginas que se publican en Cuba. Eso es bobería. Por supuesto que los escritores en Cuba leen el mundo entero. ¿Por qué no también van a leer a cubanos americanos y por qué no van también a estar influenciados por los cubanos americanos? Y de hecho, particularmente por los cubanos americanos, porque los cubanos americanos hablan de una experiencia que ellos conocen, aunque sea del otro lado. E igual los de aquí.
¿por qué nosotros no leer los de allá y sentir lo mismo, ¿no? Y a mí yo leo lo que sea, yo leo al mundo entero, yo no me tengo, ¿sabes?, restringida a ciertas cosas. Yo leo cualquier cosa que sea interesante, cualquier cosa que me vaya a estimular, cualquier cosa que me vaya a pensar, me vaya a hacer pensar, me va a conmover, yo lo quiero leer, ¿no? No me importa de dónde sea. Y no sé, creo que eso es otra cosa, ¿no? A través del tiempo esas cosas también yo creo que se van a suavizar un poco. Las fronteras, aún cuando son las fronteras de una isla, en realidad no existen. Estas cosas son absurdas. O sea, me preguntaste de qué tradición yo me... Mira, yo soy parte de la tradición de Indiana. Y yo soy parte de la tradición norteamericana, yo soy parte de la tradición de La Habana, yo soy parte de la tradición de Cuba, y soy parte de la tradición latinoamericana, y soy parte de la tradición gay, y soy parte de la tradición judía, todas esas cosas. De hecho, yo me encuentro en antologías de todas esas cosas, ¿sabes? Yo te puedo decir, right now, ¿sabes? ¿Dónde encontrar mi obra? En el contexto de Indiana. ¿Dónde encontrar mi obra? En el contexto del medio oeste norteamericano. ¿Dónde encontrar mi obra? En el contexto de inmigrantes. ¿Dónde encontrar mi obra? En el contexto de queer. Porque no somos solo una cosa, somos miles de mundos dentro de uno. Así que, whatever. Y ese otro mundo que quiero tocar antes de acabar es ese mundo enorme de la traducción. Entonces quería que nos hablaras un poquito, que creo que fue la manera en que entraste a la traducción, esa antología Havana Noir que tú editaste y tradujiste, y eso te llevó hasta Oscar Wilde. Bueno, en realidad siempre he estado haciendo traducciones, porque aún de hecho de niña, yo era la traductora de la familia, ¿no? Cuando había que hacer una llamada a Cuba, la que te hablaba con la operadora, it was me, ¿no? Cuando había que ir al médico, o sea, mi mamá me llevaba a mí para que yo le dijera lo que estaba diciendo el médico. No que ella no hablaba inglés, sino que quería estar segura. Entonces ahí estaba yo para hacer esas cosas. Así que ese proceso, con Reinaldo, ¿sabes?, siempre ha sido parte de mi existencia. Lo que ocurre con Havana Noir fue muy curioso y fue un accidente. Yo conozco a Johnny Temple, el publisher de Akashic, en una conferencia que da Junot Díaz en Chicago. Él nos invita y todos salimos a tomar después, y en algún momento nos quedamos solos, Johnny y yo, a las 1:00 de la noche, en una barra en el South Side, y me dice Johnny, coño, yo quiero hacer algo contigo, vamos a hacer algo. Y yo dije, vamos a hacer algo. Y nos quedamos con esa idea de queremos hacer algo. Y entonces él empieza a mandarme las cosas que está publicando Akashic. Y Akashic tiene esta serie, los Noir, que son diferentes ciudades, ¿no? Bombay Noir, Manhattan Noir, lo que sea. En ese entonces todos los libros hasta ese momento eran domésticos, ciudades norteamericanas. Y en ese entonces yo estuve viviendo en Hawái. Estoy haciendo una residencia de 6 meses en Hawái, 6 meses bellos. Para aclarar, yo estaba serena. Y él me manda la copia de Miami Noir. Él está súper contento con Miami Noir y yo estoy súper entusiasmada con Miami Noir, porque yo digo, coño, Miami Noir, van a haber una pila de haitianos, una pila de cubanos, ¿sabes? Por lo menos 3 nicaragüenses. Yo pensando en Miami, ¿no? En Miami que conozco yo. Y cuando me llega el libro, ¡pum!, hablo al índice y hay una cubana y un haitiano, y los centroamericanos no existen. Y yo me quedé así como que, y los venezolanos, olvídate, ¿ok? Y yo lo llamo y se me sale todo lo cubano, ¿sabes? Le doy un poquitico duro. Y él me dice, ok, tienes razón, que esto y lo otro, vamos a hacer Havana Noir. Y yo digo, genial, búscate a alguien ahí que te haga Havana Noir, me parece genial, tremenda idea. Y me dice, no, I want you to do it. Y yo digo, no, yo estoy surfeando aquí en Hawái, ¿ok? y él insiste. Entonces, de hecho, no nos dimos cuenta en el momento que eso iba a tener que incluir un proceso de traducción. En parte porque mi experiencia con los escritores cubanos
es que todos ellos tienen una traducción ready to go para el primer extranjero que se le ponga enfrente, dársela, ¿no? Para que se lo publiquen. Y nunca en la vida las he leído. En fin, yo termino diciendo que sí, no se me ocurre que haga esta traducción, a él tampoco. Yo empiezo a pedirle cuentos a diferentes escritores y empiezan a llegar las traducciones y son terribles. Son absolutamente pésimas. Y de buena primera me veo yo traduciendo todos estos cuentos. Así que, pero fue una cosa que no, a tal extremo que la primera edición del libro no dice Translated by H. Ovejas, porque no se nos había ocurrido, ¿sabes? Y entonces, nada, ahí terminé haciendo el libro puro accidente de yo de traductora. Pero el libro también para mí había otro propósito. Yo, en Cuba, hay como una nomenclatura literaria que es muy incestuosa, ¿no? Y en el año, creo que fue en el año 2000, yo gano una beca Cintas, que en ese entonces no era mucho dinero, eran como $10,000, y yo decido dedicarle esos $10,000 a escritores cubanos. Entonces empiezo a auspiciar el concurso del cuento de la Gaceta de Cuba. Entonces, $1,000, ¿no? Cada año, por 10 años, $1,000 en efectivo, que se los entrego yo para estar segura que no le quitan un kilo a un escritor cubano todos los años. Y cuando yo voy a La Habana cuando estoy yo en La Habana para hacer el primer jurado de este cuento, descubro que el proceso de hacer el cuento es aún peor de lo que yo me imaginaba. Primero de todo, que no hay anonimato ninguno. Todo el mundo sabe de quién es el cuento porque los cuentos tienen el nombre. La primera selección se hace literalmente mirando, así sin leer una palabra del cuento, porque eran personas que como eran ya escritores establecidos, se tenían que considerar en la segunda ronda. Yo me quedé así como que, ¿what? Y muchas personas desconocidas literalmente no se leían. Entonces yo dije, ok, mis $1,000, mis reglas, ¿ok? Vamos a cambiar las reglas aquí. Primero de todo, anonimato. Aquí se va a entregar todo anónimamente. No, porque de todas maneras todos nos conocemos, sabemos de quién. Eso no importa, pero va a caer alguien aquí que ustedes no conocen, ¿ok? Segundo, el jurado cambia todos los años. No pueden ser las mismas 3 personas decidiendo esto todos los años. Tercero, cada año tiene que haber por lo menos una mujer en el jurado y una persona visiblemente de color en el fucking jurado. Ay, tú estás loca, que esto y lo otro. ¿Sabes? ¿Tú crees que esto se puede hacer así como sabes? En fin, el primer año, el premio fue a una mujer en Holguín que jamás hubiera ganado si no hubiera sido porque el cuento se juzgó anónimamente. Entonces, cuando yo decido editar Havana Noir, en parte era para hacerle así, en la cara a esta gente, decir, la mitad de los cuentos van a ser de mujeres, así, un mínimo. Van a ser gente de todos los diferentes barrios, no vamos a hacer todos del mismo fucking barrio, porque si no, ¿sabes? Si se deja en las manos de esta gente va a ser El Vedado, La Habana Vieja, Marianao, Maybe, así para hacernos los groovy, Lauto, y ahí se quedó, ¿no? Y decidí que iban a haber gente de color en el libro, que en realidad no es difícil, estamos hablando de Cuba, ¿sabes? Que es un país que es parte de la diáspora africana, tampoco es tan difícil encontrar, ¿sabes? Gente de color en Cuba, really, piénsalo, ¿sabes? Te bajas en el avión
y en rumbo a la maleta, ¿con cuántos negros y mulatos te encuentras? Porque lo difícil es encontrar gente blanca, ¿no? Anyway, hice el libro, lo hice así, y una de las delicias de mi vida fue llegar a La Habana y decir, mira quién está aquí, boom, boom, boom. Mujer, negro, mujer, mulato, mujer, 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 mujer. Así que ese fue mi gran propósito. A mí ese libro me encanta. Ese libro me encanta. Y se puede descargar, además. Está ahí en línea. Oh, ya. No, ese libro es divino leerlo. A mí realmente me encanta. Hay unos cuentos verdaderamente raros, extrañísimos en ese libro. Yo tengo para rato, pero el tiempo comienza a ir en contra. Así que quería agradecerte muchísimo, Angie. Realmente fue un lujo comenzar esta serie contigo. Y gracias por compartir. Buenísimas preguntas, la realidad. Gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Yeah.